Hola amigos de Foro de Foros, me acompaña Inmaculada Rodríguez Piñeiro, aunque no necesita mucha presentación, pero por lo menos sí voy a recordaros que es diputada del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Inmaculada, bienvenida a La Granja. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por acompañarnos en este 7º encuentro. Inmaculada ha venido a hablarnos en un debate que ha sido sobre todo didáctico, de ese triángulo desequilibrado que podemos definir: China, Estados Unidos, Unión Europea. Inmaculada, yo tengo la sensación de que en este triángulo el desequilibrio viene mucho porque la Unión Europea es un peón de reina en vez de ser o tratar de ser la reina. Sí, yo creo que es una comparación muy gráfica y muy acertada, ¿no? Es verdad que la Unión Europea en el escenario internacional ha perdido peso político, peso económico, ha perdido capacidad de influencia en beneficio de Estados Unidos y sobre todo de China, quien en los últimos 15 años ha conseguido convertirse en el segundo actor económico global, ¿no? Y esto obedece a que Europa no tiene una sola voz. En Europa somos 27 Estados miembros, no tenemos una política exterior común, no tenemos política de seguridad y defensa, y en el terreno económico, que es en donde teníamos nuestra capacidad de liderazgo, hemos perdido peso en favor de la Unión Europea, de Estados Unidos, y de China, ¿no? Y tenemos que recuperar. Es fundamental que la Unión Europea primero sea consciente de esta pérdida de hegemonía. Yo creo que ya lo es. La Comisión presidida por Ursula von der Leyen, uno de sus objetivos al presentar su candidatura era una comisión geoestratégica. Y eso es reconocer que tenemos que volver a ocupar en el escenario internacional una posición de protagonismo y sentarnos de igual a igual con Estados Unidos y China. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Efectivamente. Yo creo que se están haciendo cosas. En primer lugar, para cambiar una situación tienes que ser consciente, como decía, y ese paso ya se ha dado. Segundo, tienes que tener una estrategia. Y también, la Unión Europea tiene ya un gran estudio sobre cuáles son nuestras debilidades y cómo las podemos combatir. Tenemos debilidad tecnológica. Porque lo hemos permitido, hemos sido muy naif, muy ingenuos, pensando que China, en el momento en que iba a formar parte de la Organización Mundial del Comercio, que fue en el año 2002, iba a asumir las reglas del juego de la economía de mercado. Y tenía un plazo de tiempo, 15 años, para ser una economía de mercado. En el 2017, que es cuando tuvo lugar la revisión, China seguía sin ser una economía de mercado, lo que es una economía capitalista de Estado y se somete a unas reglas del juego en su beneficio, pero no cumple las normas del juego del cual forma parte, ¿no? de la OMC. Entonces, hace falta una reforma de la Organización Mundial del Comercio, necesitamos contar con ella para poder hacerlo y sobre todo necesitamos coordinar una estrategia con los países que son similares a nosotros, ¿no? Con Estados Unidos, con Japón, con Canadá. Estamos conformando una red de países, alianzas que permitan dar pasos en las reformas que se requieren, porque además la COVID ha puesto de manifiesto que así no podemos seguir. No puede ser que la Unión Europea no pudiera ser capaz de fabricar ni una mascarilla. Todas han venido de importación. Ni un gramo de paracetamol. No puede ser. Hemos dejado que en la transferencia de tecnología, en la deslocalización, fuera en busca de salarios muy bajos, de condiciones que no son las condiciones que nosotros exigimos a nuestras empresas, ni en materia de derechos laborales, ni en materia de derechos sociales, ni en materia de derechos ambientales. Por lo tanto, es una competencia absolutamente desleal. Pues lo primero... Pero hemos tenido que recurrir a ella, que es lo triste, como tú dices. Claro, y eso es lo que no puede ser. Entonces, lo que hay es que defender nuestro modelo haciendo que los que forman parte del club, China es uno de ellos, la India y todos los que están en el sudeste asiático y que tienen este esplendor de crecimiento económico, pero lo tienen que hacer bajo unas pautas y unas normas y unas reglas que todos hemos aceptado. No vale ser miembro para no cumplir y beneficiarme de esquivar las reglas, ¿no?
Y en ese sentido, la Unión Europea y Estados Unidos estamos trabajando conjuntamente. Yo valoro muy positivamente la cumbre de Pittsburgh sobre el Consejo Tecnológico y Comercial de Unión Europea-Estados Unidos para trabajar en esa cooperación que debemos de hacer regulatoria para conseguir equilibrar las reglas del juego y que no vayamos a una confrontación con China, que no conduce a nada. Hemos visto cómo la guerra arancelaria de Trump lo que ha conducido es a más confrontación, pero en absoluto a solución de problemas. Y ahora lo que hay que trabajar es en lo que siempre ha estado la Unión Europea, que es en la búsqueda de soluciones desde el diálogo, desde el conocimiento y desde luego desde la eficiencia en las decisiones que tomemos, ¿no? Sí, con esto que has dicho antes de que al final con esta crisis sanitaria nos hemos dado cuenta que no teníamos capacidad para fabricar una mascarilla, me ha venido a la memoria la anterior crisis financiera que tuvimos. Muchos ciudadanos europeos nos quejábamos de la falta de agilidad de la Unión Europea para darnos respuestas y centrarlo todo en ajuste. Y tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que así no se salía, mientras que las medidas de Estados Unidos eran las contrarias. Dinero. Y yo creí que habíamos aprendido algo y parece que nos cuesta aprender. Bueno, yo creo que sí que hemos aprendido, porque la respuesta que se dio a la crisis financiera, como bien has señalado, fue la peor respuesta. Ante una situación de crisis, lo peor es aplicar medidas restrictivas. Lo que tienes es que aplicar políticas expansivas para compensar la crisis, ¿no? Y ahora sí se ha hecho. Pensemos que la COVID se declaró, el primer caso fue a finales del año 2019 y en España fue en febrero del 2020 en Canarias. Estamos en octubre del 2021, en España tenemos ya el 85% de la población objetivo vacunada. Acabamos de conocer que hay un fármaco que ha solicitado ya la homologación por la Agencia del Medicamento porque puede curar. Ya no se trata solo de prevenir, sino de curar. Eso es un gran paso de la ciencia. Y Europa ha respondido rápidamente con un plan de recuperación que ya tenemos, con una deuda mancomunada, que eso fue impensable. Sí, desde luego. Y entonces fue la responsable Angela Merkel. Ahora Angela Merkel se ha ido con todos los honores porque ha hecho muchas cosas bien, pero también ha cometido muchos errores. Y yo creo que la principal responsable de la mala respuesta a la crisis financiera fue ella. También es verdad que se lo tenemos que agradecer el cambio, pero el cambio ha sido gracias a que muchos países, entre ellos España, el gobierno actual ha exigido un cambio radical de respuesta y los ciudadanos, yo creo que ninguno hubiera aceptado que ante esta crisis se hubiera respondido de la manera anterior, ¿no? Con lo cual yo creo que sí se ha aprendido y lo importante ahora es que las medidas que se han aplicado vengan para quedarse. Sí. Europa no puede responder solo a golpe de crisis, se tiene que dar cuenta que para tener ese peso económico, como antes decía, necesita una política económica expansiva, facilitar las inversiones, tener la capacidad de generar recursos y facilitar recursos a un coste financiero razonable que permita invertir, ayudar a los ciudadanos, aplicar políticas sociales que realmente te refuercen el estado del bienestar, porque es lo que más te garantiza hacer frente a una crisis. Si no tuviéramos el respaldo del estado del bienestar que tiene Europa, estaríamos pasándolo tan mal como se está pasando en Latinoamérica, como está pasando en África o en Estados Unidos, porque el colchón social de Estados Unidos no tiene nada que ver con el nuestro, ¿no? ¿Hay colchón social en Estados Unidos? Esa es mi pregunta. Exacto, no lo hay, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos buenas cosas que poner en valor, tenemos que mantenerlas, perdurarlas y mejorarlas. Y lo que hacemos mal tenemos que corregirlo con urgencia. Y yo creo que sí, que esta crisis, yo creo que en eso soy muy partidaria del icono chino de la crisis, que es oportunidad. Sí. No existe la palabra crisis, no. Es oportunidad, ¿no? Y efectivamente yo creo que la COVID-19 nos han puesto ante el espejo de todas las debilidades que teníamos. Porque hemos visto que una pandemia es posible, que se ha llevado a cientos de miles de personas y que la única manera de combatirla es con recursos económicos, con recursos financieros, con investigación, con innovación y con ciencia. La ciencia ha estado a la altura
y la economía tiene que estarlo también. Sí. Y con sentirnos Europa, que yo no sé si a veces nos sentimos Europa. Pues tienes mucha razón. Yo que viajo mucho por la posición que ocupo en el Parlamento Europeo, me doy cuenta que nos valoran mucho más fuera que dentro. Y yo creo que Europa, yo soy una profunda convencida, una profunda europeísta, creo que tenemos que valorar lo que tenemos y tenemos que cambiar lo que no nos gusta o lo que nos parece insuficiente, pero eso no nos puede llevar a ser siempre autoflagelantes con nosotros mismos. Porque Europa es fundamental para que el tipo de mundo por el que luchamos, por el que combatimos, el tipo de sociedad en el que nos sentimos cómodos los europeos, donde no podemos ver abusos contra los derechos humanos, donde no podemos soportar las desigualdades, la lucha contra la violencia de género. Europa somos una panacea en eso, ¿no? Yo que estoy muy involucrada en todo el tema de la perspectiva de género, cuando viajo a otros países fuera de la Unión, es que nos piden ayuda, que somos un referente y esas cosas no las podemos dejar de valorar y reconocer, ¿no? ¿Sabes cuándo yo sentiré que Europa es Europa? Cuando vaya a Francia, Alemania, a Austria y sienta que estoy en casa. Y ahora todavía... Bueno, a mí sí que yo me siento, porque claro, llevo ya muchos años, todas las semanas yendo y viniendo, entonces me siento en casa también, pero necesitamos viajar más en Europa para sentirnos Europa. Yo creo que en eso el programa Erasmus ha sido determinante. Es fantástico. ¿No? Los jóvenes, como se van a cualquier otro país, los lazos que crean ya para siempre, es muy importante, ¿no? Creamos el Interrail para que los jóvenes pudieran también facilitar el viaje y sus vacaciones. Pero la gente de mediana edad, de más edad, todos tendríamos que tener un Erasmus para todas las generaciones, ¿no? Me apunto a la idea. ¿Verdad? Sí, sí. Estaría bien. Oye, bien. Inmaculada, cuéntanos un poquito cómo está siendo tu experiencia aquí ¿qué te parece esta iniciativa? Bueno, a mí me ha encantado. Me parece que esto es las veces que te sientes muy orgullosa de tu país, ¿no? De la sociedad civil que tenemos, capaz de organizar foros como este, donde hay mucho nivel en las personas que intervenimos en los paneles y en todas las personas que asisten, porque el nivel de diálogo que se establece después es maravilloso ver las cuestiones que se plantean y el nivel de conocimiento, ¿no? Entonces yo me siento muy afortunada de haber tenido la posibilidad de venir. Me encantaría poder tener la oportunidad de venir todos los años. Ya sé que se vuelve a recuperar marzo como fecha, ¿no? del encuentro. Y la verdad es que ha sido una experiencia fantástica, y aparte es que el lugar que está elegido es que no podía ser otro mejor, ¿no? Francamente. Así que encantada y aprendiendo también, escuchando. Pues Inmaculada, muchísimas gracias por tu participación en el debate, por estos minutos que nos has regalado para los que no han podido venir. Un placer tenerte aquí. Pues muchísimas gracias a vosotros y a ti en particular.